Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, en continuación con nuestro ciclo de charlas septiembre-noviembre 2024, bajo el lema La historia y la literatura como fuentes para la investigación, para el cine y el teatro en Puerto Rico. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Dávila Marichal, profesor a tiempo parcial de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y de la Universidad Atlantic University en Guaynabo, quien ofrecerá la conferencia titulada Enlaces entre la historia y el cine documental. Antes de continuar, quisiera dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para un breve saludo de bienvenida. Profesor Ocasio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Josué. Bienvenidos todos. Continuamos hoy con el ciclo de charlas que han preparado los compañeros del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico sobre el tema general de historia y la literatura como fuentes de investigación. Tendremos hoy el placer de alguien que representa este tema con gran capacidad, el doctor Juan Manuel Dávila Marichal, preciado amigo y cercano por la herencia a la que ennoblece. Él disertará sobre el tema enlaces entre la historia y el cine documental, teniendo a su haber varios y excelentes trabajos que han sido hechos sobre la historia de Puerto Rico. Nos sentimos muy honrados y felices con la presencia de José Manuel y sabemos que esto va a ser una fiesta intelectual esta mañana. Nuevamente, gracias por acompañarnos y sean todos muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Marcial Ocasio Meléndez. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestro invitado. Que disfruten de la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor José Manuel Dávila Marichal, quien es profesor a tiempo parcial de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y en Atlantic University en Guaynabo. Su preparación académica incluye una maestría en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras de 2012, un máster en Teoría y Práctica del Cine Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y un doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid en 2020. Es autor del libro Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico 1930-1939 de 2022 y próximamente publicará su segundo libro titulado Pedro Albizu Campos y la Insurrección Nacionalista de 1950, tomo 1. También son de su autoría los artículos de revista Historiografía, Subordinación Ideológica en Puerto Rico de 2022 y En búsqueda de la verdad, Historia y Cine Documental 2023. Por otro lado, en el ámbito de la cinematografía fue director, productor, guionista y editor del documental titulado 1950, La Insurrección Nacionalista de 2017, que recibió varios premios, entre otros el Best Latino Feature del Festival de Cine Latinoamericano en Texas. Asimismo, fue director, productor, guionista y editor del documental Dico, Retrato de un Patriota Puertorriqueño, que estrenó este año en el Festival de Cine Internacional de Puerto Rico y recibió una mención de honor del jurado internacional de este festival. Al presente está trabajando en un documental sobre Pedro Albizu Campos. En cuanto a la charla de hoy, el ponente señala que tal como lo reconoce la profesora Patricia Ofderheide, los documentales históricos son por lo general, y cito, "the first door through which people walk to understand the past", cuya traducción al español sería la primera puerta que las personas atraviesan para entender el pasado. Esto se debe principalmente al éxito que han tenido algunos canales de televisión y plataformas de streaming que como parte de su programación se dedican a producir y presentar documentales históricos. Mientras hay cineastas explorando con la posibilidad de hacer historia a través del cine, muchos historiadores se han mantenido al margen de los debates teóricos y metodológicos de ese formato de representación para la disciplina histórica.
En este ensayo, el autor aborda la relación entre la historia escrita y el cine documental histórico y defiende que éste puede ser un medio legítimo para representar el pasado. Propone que los límites del cine documental histórico y la historia escrita se pueden resolver si ambos medios se complementan y que los historiadores deben incursionar en el cine documental histórico como directores, guionistas, editores, productores o consultores para continuar fomentando teórica y metodológicamente el oficio que aman. Ahora dejo con ustedes al doctor José Manuel Dávila Marichal. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias al equipo del Centro de Investigaciones Históricas, el doctor Marcial Ocasio, el doctor Camaño, y a todo el equipo, ¿verdad? A Magali, obviamente, por la invitación que me dan para presentar esta ponencia, y a todos los que se conectaron para escucharme. Así que se los agradezco un montón. Como acaba de indicar Magalis, en el resumen de de la ponencia, como dice la historiadora Patricia Auderheim, o como se pronuncia, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen los que son, no sé si a ustedes les ha pasado todos los que son profesores y maestros, que los estudiantes hoy día lo que conocen de historia es porque lo han visto en una documental o una película, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia personal y Patricia pues lo recoge con esta cita de que la mayoría de los estudiantes que tenemos, si saben algo de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, cualquier tema es porque vieron algo, ¿verdad? Porque pocos se están leyendo libros, lamentablemente. Obviamente, pues sí, esto se explica a partir del boom, sobre todo de los años 90, cuando montones de cadenas de televisión y luego las de streaming empiezan a invertir dinero para hacer documentales históricos porque notaron, ¿no? Que hay un, hay un apetito por el conocimiento histórico. ¿Verdad? Y cineastas se han percatado de eso, y cineastas que podemos llamar historiadores, ¿verdad? Aunque no han tenido formación de historiadores, que esto como veremos puede ser un problema, porque hacen cine de histórico, pero no tienen formación. Pero algunos ¿verdad? Son autodidactas. Tal es el caso de Ken Burns, tal vez el de los documentalistas históricos más reconocidos del mundo, ¿verdad? Por las grandes series documentales que hace, como The Civil War, que tuvo un éxito brutal en los Estados Unidos, financiado por la PBS. Él tiene otros documentales que a mí me gustaron mucho, como The War y The Vietnam War, entre muchos otros, ¿verdad? De jazz, de béisbol, acaba de sacar creo que uno de la historia de los búfalos en Estados Unidos, ¿verdad? Y todos sus libros, todos sus documentales, pues han generado gran debate, ¿verdad? Pero eso es lo que suele pasar en todos los ámbitos de la historiografía, ¿verdad? Y eso es lo que uno espera, que cuando uno publica un libro, pues genere debate, ¿verdad? Y cuestionamientos y nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, gracias a cuando él sacó The Civil War, yo tengo un librito aquí para enseñarle que se llama, no sé si lo ven virado, ¿verdad? Pero se llama The Civil War Historians Response, ¿verdad? Que es toda una serie de historiadores que respondieron, algunos defendiéndolo y algunos criticándolo, pues el documental que él sacó sobre la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Por decir otros historiadores, cineastas ¿verdad? Son bastante conocidos, pues está Nelson Stanley, que si lo buscan en las plataformas como streaming, pues tiene uno buenísimo de las Panteras Negras, que se llama The Black Panther, The Vanguard of the Revolution. Tiene otro buenísimo que se llama Freedom Riders. Tiene otro que se llama Freedom Summers, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Él continuamente hace documentales también históricos, sobre todo de la población afroamericana de los Estados Unidos. Recientemente Oliver Stone, ¿verdad? Que es un gran cineasta reconocido por películas como Natural Born Killers o Platoon, ¿verdad? Pues si también, no sé si está en Amazon o en Netflix, pues buscan su interpretación de la historia de los Estados Unidos. Él sacó una serie documental que se llama The Untold History of the United States, creo, ¿verdad? Entonces lo interesante es que y así uno puede mencionar muchas cineastas, ¿verdad? Montones, que han estado haciendo documentales teóricos. Lo interesante de estos tres es que ellos tienen un gran compromiso con el presente, con la lucha del presente. Y yo creo que sin saberlo, pueden estar inspirados, ¿no? En la tesis de Pierre Vilar, cuando dijo, hay que comprender el pasado para conocer el presente. Entonces, cuando uno los escucha hablar y defendiendo su incursión en la historia, pues muchas veces que lo quieren vincular a las luchas del presente de algún modo, ¿no? Pues este renovado interés por el cine histórico ha hecho que abran festivales de cine dedicados al cine histórico, como The History Film Festival, que lo hacen en Croacia, montones de ponencias en festivales internacionales de cine, como están colgadas en YouTube, las quiero citar para aquel que las quiera buscar.
Hay una que se llama Making History, que la llevó a cabo el festival Full Frame Documentary Film Festival. Hay otra ponencia en YouTube también que se llama On Documentary, The Past is Present, producido por el Toronto International Film Festival. Hay otra colgada, otra ponencia ¿verdad? Participan varios cineastas debatiendo sobre el tema de la historia del cine. History Film Forum, que lo celebró lo organizó el National Museum of American History, y que ahí participó la directora, por ejemplo, del documental The Rape of Ray Taylor, que es un documental histórico sobre un suceso bien traumático en la historia de Estados Unidos. Pues, ¿qué ha pasado? Que mientras los cineastas están incursionando en el mundo de la historia, es poco los historiadores que incursionan en el mundo del cine, ¿no? Y eso se refleja incluso hasta en los trabajos historiográficos. Este, si ustedes buscan, yo los invito a buscar, esto está cambiando poco a poco, pero si buscan trabajos ¿verdad? Trabajos de historia de la historia, ¿no? Trabajos de estos de compendios de la historia de la historia, de la historiografía, pues yo los reto a que busquen tal vez un capítulo dedicado al cine documental o al cine, ¿verdad? Biográfico. Muchas veces está ausente de las discusiones. Por ejemplo, aquí yo tengo un librito que es corto, pero es una compilación, ¿verdad? Un estudio sobre la importancia de la biografía que es de esta colección que sacan libritos bien buenos de la Universidad de Oxford. Este es dedicado a la biografía. Aquí ella no le dedica nada ¿verdad? Al tema del cine documental biográfico, unas líneas tal vez, y así montones de otros libros. Se me quedó el libro que quería enseñarles. Pero, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se ha discutido sobre el tema de la biografía, ¿no? Este libro, La biografía en Puerto Rico, ensayos sobre historia, teoría, praxis y metodología, que tiene tremendos ensayos, eh, pero no hay ninguno de biografía. Y ustedes pueden reclamar, pues hazlo tú, ¿no? Eso no es el punto. Lo que quiero mostrar es que pues, hay una ausencia ¿verdad? Eh, de ausencia de análisis desde los historiadores hacia los problemas que representa hacer documental, ¿verdad? Llevar la historia a la pantalla. Este, Esta historiadora que trabajó, Mia Tracy, que trabajó este librito que se llama Reframing the Past, History, Film, Television, es como una historia de, de la historia de las producciones históricas que llegan al cine y a la televisión. Pues ella pone que ella argumenta que la serie The Great War de 1964 fue como el documental histórico que le abrió los ojos a muchos historiadores. Eh, Ella plantea que este documental invitó a los historiadores británicos a preguntarse, "What sort of history did non-historians make? And will it prove to be more popular than academic history?" Se pregunta, ¿verdad? La historiadora, poniéndose en los zapatos de estos historiadores británicos al ver este documental, porque es un documental, ¿verdad? Que rescata muchos testimonios orales y utiliza mucho archivo, ¿verdad? Imágenes de archivo sobre la Segunda Guerra Mundial. Este, Dicho esto, pues la Segunda Guerra Mundial yo creo que fue el evento, ¿no? Que como tenía tanto y tanto material de archivo, de que se grabó, ¿verdad? Se grabó mucho en la guerra, pues inició toda una gama de documentales históricos relacionados hasta la guerra, que todavía son muy populares, ¿no? Por eso a History Channel le llaman el Hitler Channel, porque pasa tantos documentales de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que ha ganado esa fama de, de, pues de estar obsesionado con la Segunda Guerra Mundial y Hitler, ¿verdad? Que es toda una industria, como dijo Carlos Pavón en una charla de este círculo de trabajo relacionados a literatura, cine, etcétera. Él habla que es una industria, ¿no? Y es así, sobre libros, etcétera. Eh, Déjenme organizarme aquí un poquitito. Ok, libros que sí han trabajado el tema, o artículos que sí han trabajado el tema de historiadores que han investigado sobre el tema de cómo el cine afecta al- a la teoría y la metodología del historiador. Pues tenemos el libro de Robert Rosenstones, ¿verdad? Que se llama El pasado en imágenes, el desafío del cine a nuestra idea de la historia. Eso lo pueden encontrar en internet. Tenemos el artículo de Desmond Bell que se llama Documentary Film and the Poetics of History. En el libro de Jeremy Popkin, que es el que se me quedó en casa, eh, tiene dos paginitas dedicadas, ¿verdad? Es una historia creo que se llama From Herodotus to the Digital Age, algo así, o Internet, ¿verdad? Es todo desde Heródoto, ¿verdad? Como el padre de la historia hasta el mundo digital. Y tiene como dos paginitas dedicadas a las formas no textuales de historia, ¿no? Pero son dos paginitas, ¿verdad? Para que vean un poco la manera superficial en que él toca el tema.
Pero está ese libro, ¿no? En el caso de Rosenstone, se plantea sobre la posibilidad de hacer historia en ese libro, que le cité, utilizando el cine de ficción y el cine documental. Algunas de las preguntas que ha planteado son, ¿puede la historia filmada parangonarse con la historia escrita? Otra pregunta que se plantea, ¿qué sucede cuando la historia se vierte en imágenes y no en palabras? Otra pregunta, ¿pueden las imágenes transmitir ideas e información que no están al alcance de las palabras? ¿Verdad? Rosenthal en este libro hace un esfuerzo de contestar estas preguntas. Él concluye que el cine de ficción es una manera de hacer historia. Este, ahí yo, ¿verdad? Yo creo que ahí debemos debatir con él. Y yo defiendo que el documental histórico sí, por unas razones que vamos a entrar ya mismo en detalle. El cine de ficción no, ¿verdad? Y esto nos lleva un poco al tema historiográfico que se debatió mucho, ¿verdad? Sobre todo a partir de la posmodernidad y el giro lingüístico, ¿no? Sobre teóricos que plantearon que literatura e historia es lo mismo, ¿verdad? Y él está bien inspirado, ¿verdad? En todo el tema de la posmodernidad y por eso llega a esa conclusión. Vamos a regresar ahorita a ese tema. Por su parte, en el ensayo Documentary Film and Poetics of History de Edmund Bell, él intenta dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? Ese es su problema de investigación. Does history documentary as found on television involve a dumbing down of historical understanding? ¿Verdad? Como si fuera una historia, pues, B, ¿verdad? Como de mala calidad. Eh, Recientemente, cuando yo escribí el articulito que está publicado en la revista de encuentros del Sistema Universitario Ana Geméndez, pues no conocí esta tesis, pero si les interesa, está online. Es una tesis que sacó David Lubinson, que se llama The Historian Filmmaker Dilemma. ¿Verdad? Me puse a leerla para esta presentación, pero quiero dar ¿verdad? Que existe ese texto y esa tesis que está en internet. También hay un libro que no he tenido acceso a él todavía, que se llama History from Below, Microhistorical Documentaries de Efrén Cuevas. Es un libro que salió hace como 2 años publicado. Todavía no he podido comprarlo, ¿verdad? Porque no más, pero me encantaría. Eh, pues el estudio sobre la relación entre la historia escrita y el cine documental me permitió comprender el por qué aún hoy día algunos historiadores ven con sospecha los documentales históricos y se resisten a considerarlo como un medio legítimo para representar el pasado. ¿Verdad? Yo creo que todo esto viene un poco por el cine de propaganda, ¿verdad? Ustedes saben que en los años 30 y las décadas de la Segunda Guerra Mundial el documental se utilizó mucho como medio de propaganda, ¿verdad? Y ahí tenemos documentales como The Triumph of Will, que lo llevó a cabo la Alemania nazi, ¿no? Why We Fight, para promocionar, ¿verdad? Para invitar, que era todo un documental de propaganda para atraer a los estadounidenses a que comprendieran por qué están luchando y jalarlos hacia la guerra, ¿no? Así que fueron tantos y tantos documentales que utilizaron los diferentes estados, ya fueran comunistas, fascistas o, ¿verdad? O el mundo liberal capitalista, slash, entre comillas, democrático, pues que todos utilizaron el documental como medio de propaganda, ¿verdad? Y la propaganda de la historia, pues se supone que no se lleven, ¿no? La propaganda responde a unos intereses de X institución, tiene unos fines objetivos, ya sea, ¿verdad? Políticos o religiosos, que la historia crítica se supone que no tenga esas ataduras, ¿no? Sea crítica, o sea, debata, sea dialéctica, no esté al servicio de una ideología, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Así que yo creo que entendiendo eso, de que la historia no debe estar al servicio de una ideología eh, política, pues no es de extrañar que muchos documentales que funcionaron como propagandas, ¿verdad? El documental se asociara al tema de la propaganda y se viera con sospecha por muchos historiadores. Otra razón que yo creo que por qué tantos historiadores ven con sospecha el, el, el cine documental es que ha sido hecho por cineastas, ¿verdad? Y ha hecho por cineastas que posiblemente no dominan la teoría y la metodología del historiador, ¿verdad? Y eso se nota por ejemplo, yo recuerdo la historiadora que fue mi directora de tesis de maestría, María Bercero Mirer, cuando hizo una reseña sobre el documental La maestra y el patriarca, sobre la vida de Inés Mendoza, ¿verdad? Y ella sacó un articulito y criticó el documental ¿verdad? Por no evidenciar manejo teórico y metodológico de cómo se problematiza una investigación de carácter biográfico y por no demostrar dominio del rico inventario bibliográfico sobre cómo historiar la vida de las mujeres prominentes. Por otro lado, también lo que criticó el documental porque la contextualización de la biografiada quedó enmarcada a la luz de los historiadores, familiares y otros personajes vinculados directo o indirectamente al régimen de Muñoz Marín. Lo que resultó, ella dice, me cita, en una recreación nostálgica y apologética del oficialismo de los años 40, 50 y 60.
¿Verdad? Este tema de la apología es bien común también, lamentablemente, en los documentales y biográficos, ¿verdad? Porque al no conocer, yo creo que la historia de la biografía, pues muchos cineastas creen que la biografía debe tener un tinte moralizante, ¿no? De que tiene que contar la historia de una gran persona, y que lleve una enseñanza moral, ¿verdad? Para que uno imite a esa persona. Eso viene todo de una tradición desde la Edad Media, ¿no? Cuando se hacían estos estudios de los santos, etcétera, que se hacían para que uno imitara, ¿no? A la vida de estos santos. Y luego cuando se seculariza, ¿verdad? En la época de la modernidad, cuando todo empieza a secularizarse, pues entonces empiezan los estados nacionales, ¿no? Pues había que buscar esos grandes hombres de la patria, ¿no? Que había que imitar. Así que se hacían biografías de grandes hombres, ¿no? Pero todo con un interés, ¿verdad? Con una filosofía de la historia detrás de que esto fuera como una escuela, la historia como escuela de vida, ¿no? Como herramienta de aprender para imitar la vida de esos grandes hombres, ¿no? Y yo creo que muchos documentales biográficos beben de esa tendencia historiográfica y, ¿verdad? Y de propaganda, de utilizar, ¿verdad? Aquí vemos montones de documentales que se han hecho sobre la figura de Luis Muñoz Marín, que básicamente eran propaganda al servicio, ¿verdad? Del Partido Popular y de legitimar el poder del Partido Popular y para eso tenían que pues continuamente endulzar la vida de Muñoz Marín, ¿verdad? Y se hicieron muchos documentales, ¿verdad? Se pueden caer en el tema de la propaganda y de la apología, ¿verdad? De hombres que se comportan perfecto y no tienen contradicciones. Este, otro problema yo creo es que muchos documentales históricos que están hechos por cineastas no buscan decir nada nuevo, ¿verdad? A veces son documentales divulgativos. Entonces un historiador los ve y dice, pero es que más o menos ya yo leí eso en un libro. Yo no estoy aprendiendo nada ahí, ¿verdad? Que tal fue el caso que a mí me pasó cuando vi el documental El Antillano sobre Ramón Emeterio Betances, ¿verdad? Yo sé que el propósito, ¿verdad? El director de este documental es un cineasta que yo creo que su propósito era divulgar la vida, ese fue su propósito, y está muy bien, divulgar la figura de Betances. Pero si uno ya había leído, qué sé yo, el libro de Ada Suárez o la biografía de Betances escrita por Félix Ojeda Reyes, etcétera, etcétera, y otros estudios, ¿no? Si uno más o menos está familiarizado con los libros de Moscoso, de Leduc sobre el grito del Ares, pues uno como que no va a encontrar nada nuevo, ¿no? Y el historiador por lo general quiere decir algo nuevo, ¿verdad? El historiador por lo general se empapa de un tema, ¿no? Para luego estudiar la fuente, las diversas fuentes, y luego pues tratar de aportar una nueva interpretación a la historia, ¿no? Entonces estos documentales de divulgación, al no plantear nada nuevo, pues pueden resultar medio aburridos o no, ¿verdad? No interesantes a un historiador, ¿verdad? Que tiene formación o que está empapado de la literatura del documental que está viendo. Este, otra, otro elemento que yo creo que aleja a los historiadores del cine documental histórico, aunque ya no tanto, ¿no? Es el tema de la historia oral. El profesor Pavón, en la charla que dio hace unas semanas, ¿no? Hablaba de cómo incluso Eric Hobsbawm, que es uno de los grandes historiadores del siglo XX, ¿verdad? El siglo XX desconfiaba de los testimonios, ¿no? Y él resalta toda esta contradicción de que en la medida que estábamos en la época de los testigos, de que, ¿verdad? Pues, rescatando testimonios de sobrevivientes de la Guerra Civil Española o de sobrevivientes de las dictaduras latinoamericanas, ¿verdad? Los desaparecidos, todos estos temas se estaban tocando, tema de la memoria histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el testigo era súper importante en estos temas, pues los historiadores, por un lado, pues veían con recelo, ¿verdad? La historia, los testimonios orales. Y eso también se refleja pues, en la historia de la historia, ¿no? Recordemos que cuando la historia nace como disciplina del siglo XIX, ¿verdad? Como con ese intento de darle cientificidad y acercar las ciencias naturales con Rank, etcétera, y los positivistas, pues se crea todo un fetichismo del documento, ¿no? Es el documento el que tiene, ¿verdad? El que tiene una luz ahí como mística, sagrada, no sé, que ahí es que está la verdad. Y otros tipos de fuentes, pues no eran consideradas. Luego viene la escuela de los anales, ¿no? Que responde contra los positivistas y contra toda la tradición de Ranke, y enriquece la historiografía de una manera brutal, ¿verdad? Asociándola a otras ciencias sociales, a la economía, etcétera. Pero también la historia oral quedó ahí medio, ¿verdad? Marginada. Incluso cuando llegan los marxistas, ¿verdad? Como Hobsbawm y toda la escuela de Christopher Hill y
y etcétera. Se me olvidan ahora los más, A.P. Thompson, etcétera, e incluso la nueva historia puertorriqueña, ¿no? Con los representantes Ángel Quintero, El Vacio, etcétera, etcétera. También la historia oral queda un poco rezagada, porque se veía con sospecha, ¿no? El testimonio siempre asociado al problema, que es cierto, ¿no? El problema de la memoria, de que la memoria falla, la memoria tiene unos problemas, ¿verdad? Pero eso yo creo que pasa con todas las fuentes. Y el trabajo del historiador es, ¿verdad?, coordinar esas evidencias y tratar de hacer, ¿verdad?, indagar de cuáles tienen trazos de verdad y y coordinarlas, enfrentarlas a otras evidencias, ¿verdad? Y así es parte del análisis. Así que hoy día yo creo que considerar que la historia oral no ofrece, ¿verdad?, no es una fuente confiable o no es una tesis o no es una fuente que no se puede consultar, pues que no se debe citar, pues yo creo que es rechazado por montones de historiadores, aunque yo sé los debates, ¿verdad? Pero todavía hay rezago. Por ejemplo, hay un articulito sobre la bandera de Puerto Rico que se llama Rectificaciones históricas sobre las banderas de Cuba y Puerto Rico, escrito por Armando Martí Carvajal. En ese ensayo yo escribí como anónimo, ¿verdad? Y no por miedo ni nada por eso, sino porque lo estoy diciendo aquí, que rayo. Pero por vagancia, si acaso, puse anónimo, mira, pero historia del profesor, usted está ahí, no está utilizando o en su ensayo no está utilizando una fuente súper importante, que es una entrevista que le hizo Enamorado Cuesta a Antonio Vélez Alvarado. Y él me contesta, no, pero eso no es una fuente primaria, ¿verdad? Porque eso lo hizo en el 29, así que, y entonces él rechaza de plano toda una entrevista de dos seres, ¿verdad? De uno que es el que está diciendo que yo soy el creador de la bandera de Puerto Rico y está José Enamorado Cuesta, que es un personaje súper importante, que no es un morón, entrevistando a esta otra persona importante y tú vas a descartar esa entrevista, ¿verdad? Pues yo creo que hay una falla ahí metodológica brutal, ¿verdad? Pero nos da una idea de cómo hoy día todavía, este ensayo no es de hace mucho, pues todavía la historia oral se pone como algo que hay que poner en duda. Y también uno lo ve en montones de defensas de tesis, de temas de tesis que yo he visto que se han defendido que son de los años 80 70 y casi no hay entrevistas. Y yo, pero ven acá, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Como tú vas a dejar afuera toda esa evidencia testimonial que te pueden contar cosas que no aparecen en los documentos. Y sobre todo con temas que tienen que ver con la historia desde abajo, ¿no? Ese enfoque metodológico que se puso bien de moda en los 70 con la nueva historia, que la historia de los de abajo, de los obreros, de las mujeres, de los campesinos, eso no deja documentación, bien poco. Entonces, ¿cómo tú vas a rechazar el, el acceso a ese pasado a través de los testimonios de la gente que vivió y, y vivió eso? Dame un momentito aquí que esto se me corrió, el bosquejito que tengo preparado. Esto como que se tilteó aquí. Si no, voy a tener que seguir de memoria. Oka, si Camaño puede venir por ahí un momentito, se lo agradecería. Este, otro elemento que ha sido, ahí yo creo, ahí ya cayó. Ya Camaño no tienes que venir. Sobre el tema de la historia oral, pues, ¿verdad? Me gustaría reconocer que aquí, ¿verdad? Tenemos a la profesora Sandra Enriquez, que tiene una charla montada que está subida al tema del Centro de Investigación Histórica, el canal, ¿verdad? Sobre el tema de la historia oral y la importancia de la historia oral y sobre todo para hacer historia a las mujeres, ¿verdad? Donde ella indica, ¿no?, la importancia de testimonios cuando estás bregando con grupos que no dejan documentación. Y también el historiador Edgardo Prats, ¿verdad? Puertorriqueño, también tiene un libro sobre historia oral, o sea que y hay congresos de historia oral, ¿verdad? Es un tema que se ha estado estudiando mucho, siempre consciente de los problemas metodológicos que presenta la historia oral. Este, También yo creo que la sospecha de algunos historiadores hacia los documentales proviene de la desconfianza con las fuentes fotográficas e imágenes en movimiento, los newsreels, ¿no? A todo el elemento visual, porque por mucho tiempo, de nuevo, el fetichismo del documento, se creía que la fotografía era algo superficial que no ofrece información, ¿no? Es un documento que no es tan poderoso como el documento escrito, como la carta, como el censo, etcétera, ¿verdad? Hay historiadores que desde los 60 y tal vez desde antes han venido trabajando el tema de la fotografía como documento histórico, ¿verdad? Tal vez uno de los historiadores más reconocidos es Mark Ferro, que tiene un librito, ¿verdad?, donde analiza los documentos fílmicos. Hay una revista, la revista Ayer, que creo que es de la Complutense de Madrid. Ellos sacaron en los 90, si no me equivoco, una revista toda dedicada al tema de la fotografía como documento histórico y de las películas como documentos históricos, ¿verdad? De eso es que trata mucho este libro de Reframing the Past.
¿verdad? ¿Verdad? Que es una invitación a utilizar la fotografía como documento histórico. También está el libro de Peter Burke, ¿no? Visto y no visto, si no me equivoco, que se llama. Por aquí traje otro libro que les puedo mostrar, que es bien interesante, que trata mucho de esos debates, que es de Errol Morris, que es un documentalista bien famoso, que se llama Believing is Seeing, ¿verdad? The Observation of the Mysteries of Photography, que también lo pueden conseguir por ahí, que trata este tema, ¿no? Pero yo creo que también eh, la falta de reflexión sobre la fotografía y las imágenes en movimiento como documento histórico ha impedido, ¿verdad? Que se vea se vea el cine documental con sospecha, porque principalmente la historia oral, los testimonios orales y las imágenes, pues son básicamente la materia prima principal con la que va a trabajar alguien que va a trabajar el documental histórico, el medio audiovisual. En montones de libros se utilizaban las fotografías, ¿verdad? Pero casi siempre como ilustraciones, que las ponían ahí para que el libro se vea bonito, ¿verdad? Pero no lo utilizan, no la interrogan la documentación. Lo curioso es que desde que aparece la imagen fotográfica, ya en el mundo criminal ya se estaba utilizando la fotografía como elemento de identificar testigos, etcétera, ¿verdad? Y en los juicios, ¿verdad? Este, y sin embargo, los historiadores como que dejaron eso a un lado, ¿verdad? Este, no todos, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Pero una gran población de historiadores, la fotografía a un lado, el testimonio oral a un lado. Eh, Imagínense hoy día, hay un documental en Netflix que, no sé si lo han visto, que este muchacho que salió creo que lo acusaron de asesinato, y él sale, gracias a que una imagen, ¿verdad? Quedó retratado en un juego de pelota. Y gracias a eso es que lo saben, no lo ejecutaron. Yo creo que lo habían acusado ¿verdad? De pena de muerte. Así que la imagen tiene ¿verdad? La imagen tiene una potencia o también con un montón de límites, ¿no? Que hay que conocer los límites de la imagen como documento. Considero también que hubo historiadores que vieron con sospecha el uso de herramientas cinematográficas en los documentales, ya que su utilización hace lucir a la historia como un arte. Y para los historiadores, vamos a llamarlos conservadores, ¿verdad? Esto debió ser inaceptable, ¿verdad? Sin embargo, estos olvidaron que el historiador emplea artísticamente el lenguaje que utiliza en el texto. Y es que, como plantea el historiador Fernando Picó, muchas generaciones de historiadores se formaron rigurosamente en la heurística, ¿no? El cotejo riguroso de la veracidad de los testimonios obtenidos de las fuentes y el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. Sin embargo, se descuidó la redacción historiográfica. Según Picó, nadie les decía a los jóvenes historiadores que se iniciaban en el oficio que cuando empezaran a escribir tenían que instituir una voz narrativa. Y es que, como apunta Picó, al igual, y cito, al igual que el escritor de ficción, el historiador crea una borra narrativa, configura unos lectores, elabora y dimensiona unos personajes, utiliza metáforas y otros tropos, moviliza los recursos de la retórica para darle énfasis a sus planteamientos, ¿no? Eh, Esto llevó, ¿verdad? Aquí es que entra el debate del giro lingüístico, eh, ¿verdad? Pero todo el tema del postmodernismo nos hizo conscientes de la importancia del texto, ¿no? Sin embargo, como hará Robinson, que lo mencionó ahorita, o Ernest White, que equiparan la historia con la ficción, ¿verdad? Hayden White consideraba, ¿verdad? Que la historia básicamente es una ficción, que tiene una estructura ¿verdad? Y hubo muchos debates, ¿verdad? Sobre este tema. Yo no quiero entrar de lleno en esto porque esto es un mundo de bibliografía y de debate. Pero, por ejemplo, según Mario Bunge, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos materialistas del siglo XX, esta tendencia, lo que fue el giro lingüístico, todo lo que hay o hubo es una colección de textos y textos sobre textos. No habría un mundo real por explorar, ni hechos por descubrir, ni un pasado por desenterrar. Esta fusión idealista del hecho con el signo implica equiparar el pasado con el archivo, el documento con el relato, la historia con la historiografía y esta con la literatura. Como no habrían hechos por descubrir, tampoco habrían verdades, o si se prefiere, habría tantas como historiadores, ¿verdad? Esto representa unos debates brutales y por eso es que también Robert llega a la conclusión, siguiendo a White y a otros, de que entonces el cine de ficción puede ser, puede ser un instrumento de hacer historia. Obviamente el cine de ficción puede tener ideas históricas, ¿verdad? De la lucha de clase, hay verdades, ¿verdad? Igual que hay verdades en la literatura. Sin embargo, yo soy de los que defienden que literatura e historia no es lo mismo y que cine documental histórico y cine de ficción no es lo mismo.
El cine, la literatura no está hecha para hacer historia y el cine de ficción no está hecho para hacer historia, ¿verdad? Para mí la historia es una ciencia humana, yo me posiciono ahí ¿verdad? Con Bunge y con otras escuelas historiográficas. Y si les interesa este tema, que es riquísimo, ¿verdad? Pues les recomiendo el libro de Richard Evans, ¿verdad? In Defense of History, eh, los libros de Joseph Fontana, ¿verdad? La historia de los hombres que reacciona a todo el tema del postmodernismo y el giro lingüístico, y historia, análisis del proyecto, y esta de Joseph Fontana que se llama Historia, análisis del pasado y proyecto social, el de Cádiz, lo recomiendo, lo traje por aquí también, el paisaje de la historia, ¿verdad? Son montones de historiadores que se posicionan a favor ¿verdad? De que la historia es una ciencia social, una ciencia humana, una ciencia fáctica, ¿verdad? Leja de las ciencias naturales, pero tiene una metodología de trabajo, tiene una coordinación de fuente, un proceso científico de trabajo, ¿verdad? La literatura para mí, y por eso la ciencia ficción no puede ser, el cine de ficción no puede ser una historia, es que tiene un elemento que no debe tener la historia, aunque puede tener un poquito, pero es el tema de la ficción, ¿verdad? Y aquí yo me posiciono con la definición que da de literatura, es un maestro, ¿verdad? Que es un crítico literario, que tiene un mamotreto de libro que se llama La crítica de la razón literaria, donde él define que la literatura tiene un componente básico, que es la ficción, ¿verdad? Que es el mundo, sujetos que no son operatorios en la realidad, que no tienen cuerpo en la realidad, ¿verdad? Y ahí viene esta interpretación chocaría con lo que White entiende por literatura, ¿verdad? Porque maestro dice, mira, la ficción tiene que ver con lo no operatorio. Don Quijote no puede operar en la realidad, ¿verdad? Hay unas reglas que el historiador las tiene que descartar, ¿verdad? En una ficción, un ser humano puede estar en dos lugares a la vez. Eso es imposible para el historiador, ¿verdad? Escribir un relato histórico, el relato ficticio permite eso, el relato histórico no permite eso, ¿verdad? Así que yo creo que hay unas diferencias brutales, ¿verdad? Pero ahí les dejo un poco de literatura que entra en Puerto Rico hubo un debate riquísimo sobre este tema, ¿verdad? Y quiero resaltarlo. Aquí, ¿verdad? Se posicionaron dos tendencias, eh, sobre todo el Vacio García, que se posicionó, ¿no? A favor de la historia era una ciencia social, y García Leduc, que sacó un librito bien interesante que se llama historiadores postmodernos y otros demonios, ¿no? Por otro lado, pues tenemos tal vez los historiadores que se posicionan más cercanos a Hayden White y otros postmodernos como tal vez Pedro San Miguel, Carlos Pavón, etcétera, ¿no? Y se formaron unos debates riquísimos, que ahí participó hasta Tolinchi, ¿verdad? Esteban Tolinchi, el profesor de filosofía, sacó este librito, La historia del siglo inconsciente. Raúl Guadalupe, profesor de la UPR Bayamón, ¿verdad? Que sacó el Evangelio de Macandal y los hacendadores de la lluvia, ensayos sobre literatura, historia y política en el Caribe, donde tiene varios artículos sobre este tema. Está por ahí Historia y Hechicería de Gervasio García, ¿verdad? Donde él le responde a un artículo de San Miguel. Luego sacó en 80 grados un artículo que creo que se llamaba La verdad y la verdad más verdadera, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico se dio mucho este debate sobre, ¿verdad? El giro lingüístico y la ciencia social como historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para entender a Robinson, pues hay que entender que él está posicionándose, ¿verdad? En este punto de que se puede utilizar la ficción para enseñar, para hacer historia, ¿verdad? Pero aquí, pues yo me niego. Yo defiendo que el cine documental histórico sí, y por unas razones que vamos a explicar ahora. De hecho, Rosenstone tiene un articulito que se llama, que lo pueden conseguir en internet, que se llama The Historical Film as Real History. O sea, que él básicamente dice que una película de ficción, eso es historia real, ¿verdad? Lo equipara al nivel de, de un trabajo histórico, etcétera, ¿verdad? Y aquí pues yo me niego. Otro libro que salió hace poco, que se los recomiendo si les interesa este debate, es En Defensa de la Razón, de Francisco Erice, ¿verdad? Que es un mamotreto así, con el título ya saben dónde se está posicionando, ¿verdad? Cuestionando todo el tema del relativismo de los posmodernos, del cuestionamiento de la idea de verdad, de la imposibilidad de acercarse a una realidad objetiva, de que todo es una construcción social, ¿verdad? Todos estos debates que se dieron bien intensos en, en la historia y en la literatura. Eh, que exista una estructura narrativa en el cine documental y en la historia, eso para mí no hace que sea ficción, un trabajo o literatura, ¿verdad? Yo puedo empezar una biografía y sí, empezando por el medio, ¿verdad? Contestándome una pregunta o empezando con una carta que le escribió al que yo estoy haciendo la biografía, escribió una carta de amor a alguien, yo puedo empezar por ahí, ¿verdad? Y luego yo puedo estructurar
y no tener que empezar por el principio y aburrido, ¿verdad? Como una cronología. Hay un monte, pero eso no estoy recurriendo a la ficción, ¿verdad? No me estoy inventando cosas, no estoy recurriendo a cosas que no existen en la realidad, que son productos, pueden ser de la imaginación o que no operan o que nunca operaron en la realidad. ¿Verdad? Los historiadores planteamos que hay un pasado que sí existió, ¿verdad? Que fue real. Hubo unos seres humanos que operaron realmente, ¿verdad? Así que el hecho de que, ¿verdad? Uno ve un documental biográfico y a lo mejor arranca estamos haciendo una biografía de, qué sé yo, de un rockero y empieza, lo que abre es él tocando guitarra, ¿verdad? Y no empieza por el principio, él naciendo, ¿verdad? El hecho de que yo haga una estructura narrativa que no es cronológica, eso no hace que sea ficción, ¿verdad? Ahí yo me posiciono, ¿verdad? Eso lo trabaja muy bien el librito que les enseñé ahorita de Introduction to Biography, ¿no? El tema de la estructura de muchos documentales, digo, de muchas biografías. Este, el tema de las recreaciones, gente, ¿verdad? Muchos documentales históricos recurren a recreaciones, ¿verdad? Que ahí sí se está acercando un poco, ahí está jugando con la ficción. Pero muchas de estas recreaciones están basadas en la realidad, ¿verdad? Inspiradas en la realidad y se utilizan como instrumento de pretensión de verdad, ¿verdad? Pero eso genera mucha sospecha por muchos historiadores, ¿verdad? El tema de que los documentalistas utilicen las recreaciones, que esto es un tema, también un debate en el cine documental, si el cine documental debe usar recreaciones, porque el cine documental se supone que tenga también una ética con la verdad. Pues, pero esto es un debate también interesantísimo que empezó desde que salió el primer largometraje documental de Nanook, de Nanook of the North, de Robert Flaherty, ¿no? Que él se va a estudiar a unos esquimales allá creo que era en Alaska o en Norteamérica, y él se va a vivir ahí con ellos con un tiempo, hace una investigación y luego saca esta película, ¿no? Donde él trata de representar la vida de los esquimales de Nanook, que es ¿verdad? Y entonces él lo pone a hacer unas cosas que en verdad él ya no practicaba. Él lo pone a actuar, ¿verdad? Uno en el documental se lo cree. Uno cree que él todavía caza con flechas y qué sé yo, pero él ya utilizaba pistolas. Pero Robert Flaherty le dice, no, mira, tienes que hacerlo así. Vamos a actuarlo como tú lo hacías antes de conocer toda esta tecnología, ¿no? Para retratar esa verdad pero lo estaba haciendo como actor, ¿verdad? Porque estaba haciéndolo hacer algo que él ya no hacía. Pero aquí entra un debate, ¿no? Porque él sí lo hizo. Ya no lo hacía, pero sí lo hizo y sabía hacerlo, ¿verdad? Pero en cierta manera es una recreación. Este, aquí hay que tener cuidado, yo creo, ¿verdad? En el tema de las recreaciones, porque Luis Buñuel sí mintió. Yo creo que recurrió más a mentir. En la película Las Hurdes, ¿verdad? Luis Buñuel es un gran cineasta español que también hizo documentales y él hizo un documental que se llama Las Hurdes, bien famoso. Y él ahí sí puso un niño que no había muerto y, y la mamá lo tiene en unos momentos en la película como si estuviera muerto. Y ese niño no había muerto. Y así que ahí sí está mintiendo, adrede. Luego las consecuencias éticas que tuvo eso. Porque luego ese niño muere luego y ¿qué fue lo que pasó? Y la mamá sentía que era por haber hecho esa ficcionalización, ¿verdad? De que su niño murió. Ella creía que era como un castigo, ¿verdad? Que aquí están las cuestiones éticas de que tenemos que pensar los documentalistas, porque primero que el que estamos entrevistando luego va a salir en la cámara y uno tira la película, la suelta, pero ese personaje quedó ahí retratado de por vida y su vida puede correr peligro, su vida puede recibir bullying, ¿verdad? Son montones de cuestiones que uno tiene éticas que nos tocan más tal vez que al escritor ¿verdad? Tradicional de escritura, de escrito. Pues creo que como consecuencia del uso de las fuentes orales, fotográficas, imágenes en movimiento y el uso de las herramientas cinematográficas, hubo y hay resistencia entre algunos historiadores en considerar que el cine documental es una manera legítima de hacer historia. Lo que posiblemente desconocen los historiadores que se resisten ¿verdad? A la historia escrita y el cine documental, a la historia escrita, que se resisten a hacer, ¿verdad? A reconocer el cine documental, es que el cine documental y historia y escrita comparten más características de lo que creen. Por ejemplo, al igual que en la historia, muchos documentales están comprometidos con la búsqueda de la verdad. Digo muchos porque no todos, ¿verdad? Yo tenía profesores en mi maestría de cine documental que ellos decían que ellos eran storytellers, que a ellos no les importaba la verdad, ¿verdad? Que ellos querían contar un cuento. Así que esto es un debate también que se da dentro del cine documental y del tipo de cine documental que tú quieres hacer. Porque hay, ¿verdad? Hay un teórico que se llama Bill Nichols, creo que les traje el libro por aquí, Introduction to Documentary, y él tiene este librito que es un clásico del cine documental. ¿Y cuál es el otro que tiene? Que lo traje también. Se me quedó. Ah, Representing Reality de Bill Nichols,
¿verdad? Estos son dos mamotretos de él, donde él plantea que hay diferentes modos de cine documental, ¿verdad? Está el expositivo, está el performativo, el participativo, el documental poético, el documental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienen unos modos que son bien diferentes, el observacional, y creo que en este libro no lo añade, pero creo que leí una entrevista donde él quería sacar un nuevo libro, una nueva edición con el cine documental interactivo, que es otra tendencia que se está haciendo mucho en cine documental, ¿verdad? Que son interactivos, que el espectador puede intervenir en la historia que se te está contando y un poco manipular la historia. Bueno, tomar decisiones, ¿verdad? Por eso interactivo, de interactuar. Pues depende, yo creo que por lo menos los expositivos y los participativos casi siempre tienen un compromiso desde que inició el cine documental, luego de Robert Flaherty, ¿verdad? Este, con la verdad. Por ejemplo, Bertov, ¿verdad? Que es uno de los grandes documentalistas soviéticos, llamó al tipo del cine que él hacía como cine verdad o kino pravda. Señaló lo siguiente sobre su compromiso con la verdad. It is not enough to show bits of truth on the screen, separate frames of truth. This frame must be thematically organized so that the whole is also a truth. Luego, luego de Bertov, el estadounidense William Van Dyke se refería al documental social como aquel que y cito, se hace con personas y situaciones reales, es decir, con la verdad. El francés John Roach, que se puede decir que es el padre del cine observacional, o el cinema verité, pues ya la palabra te lo dice, cinema de la verdad, ¿verdad? Cinema verité. No obstante, como aclara el teórico Carlos Mendoza, que sacó un librito bien bueno que se lo traje por aquí, se llama La invención de la verdad, de Carlos Mendoza, muy buen libro. Pues Carlos Mendoza nos dice que se trata de una relación tácita, puesto que no hay prácticamente ninguna reflexión formal que acompañe el uso de la palabra verdad en los discursos de Bertov y Roach. Emplean para denominar y definir que emplean para definir su propio trabajo, ¿no? Estos autores, Abunda Mendoza, asocian la naturaleza de su trabajo basado en el registro de situaciones que tienen lugar en la realidad, con la idea de verdad, y emplean deliberadamente esa palabra para marcar distancias con el cine de ficción, ¿verdad? Que es lo que les decía antes, que ya desde el origen del cine de documental ya había una pelea de que los documentalistas estaban diciendo, no, yo estoy haciendo otra cosa, esto no es ficción. Hoy día los documentalistas, como los historiadores, sabemos que la verdad objetiva total es inalcanzable, ¿vale? Imposible. Pero al igual que los historiadores se mantienen comprometidos con su búsqueda. Es por ello que el concepto de verdad aparece cuando se intenta definir el cine documental. Por ejemplo, Barry Hamp, que tiene un librito que también te los traje, que se llama Making Documentary Film and Videos, pues él tiene aquí una definición, ¿verdad? Que resalta el tema de la verdad. Ok, él dice aquí, equally important, the documentary must be grounded in truth, so that one of these conditions will be obtained. ¿Verdad? Y todas las partes esas condiciones, pues están enrazadas con la idea de verdad, ¿verdad? Este, Patricia, en el librito que les enseñé con el chiquitito de Patricia, indica lo siguiente sobre el género. A documentary film tells a story about real life, with claims of truthfulness, ¿verdad? Y es por ello también que para los consumidores, la gente que consume cine documental, la veracidad, la exactitud y la integridad son elementos claves a la hora de evaluar una película documental, ¿verdad? Como dice Patricia, the truthfulness, accuracy, and truthworthiness of documentaries are important to us all because we value them precisely and uniquely to these qualities, ¿verdad? O sea, que el que está consumiendo películas de cine documental está esperando que le cuenten algo verdadero, ¿verdad? Ahí vienen todos estos documentales de investigación, no solo los históricos, muchos documentales, todo este aspecto. Hay como un compromiso, ¿verdad? No firmado entre el espectador y el que está haciendo el documental de que se está contando algo sobre la realidad. Este, y lo mismo sucede con la historia, ¿verdad? La historia, cuando uno lee una historia, pues uno cree que el historiador hizo un buen trabajo, ¿verdad? De investigación, etcétera, y que lo que te está contando es su intento de llegar a algún tipo de verdad, ¿no? Así que en eso también se vinculan. Otro tema es que ambas, tanto documental como ficción, yo creo que parten de la misma pregunta: ¿qué fue lo que pasó y por qué pasó? ¿Verdad? Esas preguntas siempre están ahí eh, en la búsqueda de darle respuesta en los dos formatos. Eh, Carlos Mendoza considera que el cine documental, por su parte, rompe con la retórica, cuyo fin es convencer, ¿no? El arte de la persuasión, la retórica.
pero no encontrar la verdad, ¿verdad? Ahí está la famosa pelea de los sofistas con Sócrates. Sócrates trataba de llegar a una verdad y los sofistas, pues, el arte de la persuasión. Lo importante es la retórica. Él dice que el documental tiene que trascender la retórica, ¿no? Eh, porque el documental tiene que estar, ¿verdad? Identificado con la construcción de un argumento, ¿verdad? Y las pruebas y la búsqueda de la verdad. En este sentido, como les decía, un documental como un libro triunfa o fracasa por la convicción con el que se cuenta su relato. Es decir, debe lograr persuadirnos de que la representación que se hace es veraz. Pero ¿cómo construyen, verdad? Esta sería la pregunta que yo me hago. ¿Cómo construyen la verdad los documentalistas? ¿Y qué estrategias utilizan para convencernos de lo que estamos viendo y oyendo es verdad? ¿Verdad? Y yo creo que como los historiadores, los documentalistas que trabajan en el medio histórico, eh, pues tienen que recurrir a las mismas estrategias, buscar evidencia, ¿verdad? Testimonios, evidencia, y luego interrogar esa fuente y hacer un relato histórico, no ficticio, en el que tiene que tener una coherencia interna, una lógica, una estructura, ¿verdad? Donde se va construyendo un argumento, ¿verdad? Y si ese argumento resiste la crítica de los pares, ¿verdad? Y pues puede considerarse verdadero tentativamente, ¿verdad? Ya que sabemos que las verdades en la historia pues son relativas, ¿no? Siempre puede aparecer nueva documentación, etcétera, que cambie el marco, ¿no? Cambie la historia. Este, Así que como el historiador trabaja, como el historiador que trabaja el medio escrito, el cineasta que hace documentales históricos tiene que comprometerse con la búsqueda de la verdad y explicar qué fue lo que pasó y por qué. Recurrir a una metodología de trabajo científico, ¿no? Pues, una hipótesis, la construcción de un argumento en base a una evidencia, ¿no? Por lo tanto, no se puede dar rienda suelta a la imaginación. Tienen que realizar una buena investigación que les ayude a identificar los hechos y las fuentes confiables que utilizará para construir su argumento. Las evidencias que utilizan hoy día los documentalistas historiadores para construir y sostener sus argumentos es tan amplia como la que utilizan los historiadores no tradicionales, ¿no? Pero es común que los primeros utilicen principalmente los testimonios factuales de los personajes envueltos en la coyuntura y las fuentes fotográficas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un medio audiovisual que tú vas a tener que ver algo e imágenes en movimiento como videos caseros, newsreel, etcétera. Estas en muchos casos son como las fuentes primarias, ¿verdad? De los documentales históricos. O sea, es la evidencia que tú estás mostrando continuamente. Tú estás mostrando evidencia continuamente, imágenes, para decir, mira, lo que yo no te estoy, ¿verdad? Yo estoy contándote un paquete, esto no es fix, ¿verdad? Esto hay una relación con la realidad aquí. También los documentalistas historiadores recurren a los testimonios de expertos, generalmente historiadores, sociólogos, economistas, antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera, científicos, biólogos, ¿verdad? Que son como las voces de autoridad, ¿verdad? Son voces de autoridad que ayudan en el arte de la retórica, ¿no? De ayudar a persuadir al espectador de que, mira, esta persona no es un bobolón, ¿verdad? Es una persona que conoce el tema, que lo ha investigado, ¿verdad? Serían como algo así como las fuentes secundarias, cuando uno cita otros libros de texto, ¿verdad? De gente que también ha investigado el tema que tú estás trabajando. Y lo que demuestra también que el cine documental histórico es bien interdisciplinario, como debe ser la historia hoy día, ¿no? Se asocia con las otras ciencias sociales, etcétera. ¿Verdad? Tira vínculos para conectar con ellas. Estos testimonios son como las fuentes secundarias, les estaba diciendo. Mediante esta estrategia suelen persuadirnos de que lo que vemos y oímos es veraz. En ese sentido, el documental histórico, como la historia escrita, es una empresa que opera dentro de un criterio de verdad empírico, ¿no? Dentro del conjunto de la evidencia utilizada por los historiadores, por los documentalistas historiadores, para construir la historia oral ha sido fundamental, ¿no? De nuevo, el tema de entrevistar a gente, ¿no? Eh, y así yo creo que todos aquí hemos visto algún documental donde aparecen los famosos talking heads, ¿no? Las cabezas parlantes de gente que uno está investigando, digo, uno está interrogando, y en base de lo que ellos cuentan, pues uno va construyendo una narración, ¿verdad? Uno va dando esos testimonios para darle una coherencia interna y se construir un argumento. Obviamente eso representa unos problemas, la persona te puede mentir, pero por eso es que uno como historiador investigador uno tiene que ver, ¿verdad? Uno tiene que estar pendiente de que no te están mintiendo, ¿no? Porque, ¿verdad? Que eso es lo que a veces nos sucede con ciertos documentalistas que como no están instruidos en el tema de la investigación, de la metodología histórica, pues se creen todo lo que les dicen, ¿verdad? No ponen en cuestión el testimonio del testigo. Eh, ¿Verdad? Pero los testimonios son fundamentales, ¿verdad? Hay un documental de Errol Morris que se llama The Thin Blue Line, que marcó un antes y después en la historia del cine documental, ¿verdad? Porque él logró, gracias a los testimonios que presenta, sacar a una persona de la cárcel, ¿verdad? Porque eh, hay una, ¿verdad? Él demuestra como todos los testigos del juicio contra este ser humano lo acusaron de asesinato, pues todos los testimonios eran bien falsos, bien,
¿verdad? Él logra descubrir que todo hay una mentira ahí brutal, ¿verdad? Y luego hay una confesión, ¿verdad? Que la confesión es súper importante porque esa confesión, ese testimonio oral, tiene una contundencia porque es una confesión de que una persona admitiendo yo fui el que maté a esa persona. Así que ahí tenemos una idea del potencial que tiene la historia oral. Imagínense uno se descarta, si los abogados y los jueces descartaran el testimonio oral, imagínense usted el mundo en que no es, ¿verdad? Estaría todavía gente presa ahí. eh, la historia oral, como en el cine, que en el cine ha permitido que se produzcan importantes obras, como la serie documental The War at War, producida por Jeremy Isaacs, que según Patricia Underheim, market a historic shift historic interpretation of the World War, ¿verdad? Un documental que se consideró en su momento que marcó un antes y después en los estudios de la Segunda Guerra Mundial. La historia oral también ha permitido que se produzcan documentales históricos que rescatan las voces de los marginados, ¿no? Por la historia tradicional, ¿no? Toda esta historia que se concentraba principalmente en los hombres, los líderes políticos, las guerras, etcétera, que dejaba a un lado pues, a los marginados, ¿no? A los sin historia, como le llamaba la nueva historia. En este caso, como los gays, las mujeres, los negros, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, los documentalistas le recuerdan a los espectadores que en la historia no solo son sujetos históricos los grandes hombres, sino que también las personas ordinarias, ¿verdad? Pueden ser protagonistas de la historia, son protagonistas de la historia. Tal es el caso de una película que es un clásico en el cine documental, que es A Question of Equality, sobre la historia de la lucha de los derechos civiles de la comunidad gay y lésbica en Estados Unidos. Otra película clásica que es The Life and Times of Rosie the Riveter, ¿verdad? Que es una película, se estudia mucho, trata sobre la historia de las mujeres, ¿verdad? Que empezaron a trabajar entraron al mundo del trabajo luego de la guerra, ¿no? Y bueno, en la guerra. Así que se hace toda esa historia desde el punto de vista de las mujeres. Por otro lado, hay que resaltar que muchos documentales se han vuelto grandes textos, ¿verdad? De caudales de información, como Shoah, ¿verdad? De Claude Lanzmann, que es un documental donde Lanzmann se dedica a entrevistar a montones y montones de sobrevivientes del Holocausto y algunos de ellos también de los verdugos, ¿verdad? Que es un documental que dura como 8 o 9 horas. Es un otro clásico del cine documental. Eh, en el caso de las fotografías, defendiendo un poco el tema de las fotografías como evidencia y su utilización en el cine documental, ya que todavía hay gente que pues, la ponen en entredicho, pues imagínense ustedes, las fotografías nos prueban, mira, esta persona estuvo ahí, ¿verdad? Como el documental que les cité ahorita. Nos permiten evidenciar si una persona estuvo en un lugar, evidenciar cambios en el paisaje urbano y rural, o modas a través del tiempo, etcétera, ¿verdad? Y las posibilidades son brutales de cómo una fotografía puede ser un documental histórico, digo, un documento histórico, o sea que ofrece información, se puede leer, entre comillas, se puede sacar información de una fotografía. De hecho, ¿verdad? Lamentablemente todavía es aquí a pesar de que en Puerto Rico tenemos buenos archivos como el Archivo del Mundo, ¿verdad? Es bien poco que se utilice la fotografía como documento histórico. Sé que hay historiadores que lo están utilizando, ¿no? Pero son pocos. Las fotografías no solo sirven para, ¿verdad? Como documento, sino que también son utilizadas en los documentales porque permiten comunicar de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el documental de Huey Long, que es un documental biográfico de esta figura, Huey Long, que hizo Ken Burns. Hay una escena donde el biografiado es descrito que está rodeado de guardaespaldas, ¿verdad? Sin embargo, Burns decidió, en función de la verdad, de que Huey se estaba convirtiendo en cada vez, eso es lo que él concluye en el documental, cada vez más dictatorial, ¿verdad? Él era una persona que él se va retratando cómo él va adquiriendo un gusto por el poder, etcétera, ¿verdad? Y, y Burns no tenía, él siempre entonces andaba con un ejército de bodyguards, ¿verdad? Porque necesitaba protección porque ya se estaba volviendo un tipo con problemas. Así que, pero Burns no tenía una fotografía que donde él saliera rodeado de su guardaespaldas. Así que decidió buscar una foto equivalente, lo que él llama una fotografía equivalente, ¿verdad? Él no quería engañar, es lo que se conoce como pretensión de verdad. El público, pues, en cierta forma va a estar manipulándose, ¿verdad? Se está manipulando y se está haciendo pensar que esos son los guardaespaldas. Pero él pone una fotografía que está rodeado de militares, Willow. Pero lo que tú escuchas en el documental es que son ¿verdad? Se está hablando del tema de los guardaespaldas, pero tú ves una fotografía rodeada de militares, no es lo mismo, ¿verdad? Pero el objetivo que cumple esa fotografía es el objetivo de ser un equivalente a la idea de que sí, mira, estos no son los bodyguards, pero son unas fuentes, son una gente, ¿verdad? Militares, algo parecido. Y la idea es, lo importante aquí pues es vender la idea de que, mira, este hombre era autoritario, ya necesita protección. No tengo una fotografía
rodeado de los bodyguards, pero tengo un equivalente, algo que cumple en una equivalencia, ¿no? Que eso puede ser una trampa, eso es un debate, ¿verdad? Si eso se debe hacer, no se debe hacer, pero es una de las formas que los documentalistas utilizan la fotografía. Eso se hace mucho más de lo que uno cree. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿verdad? Y aquí lo que entra es el debate de la pretensión de verdad. Eh, Otra forma, yo en el documental 1950, La Insurrección Nacionalista, por ejemplo, utilicé muchas fotos de Muñoz hablando con militares. Y Muñoz continuamente está rodeado de militares. ¿Quién sabe si en esas fotos Muñoz, el militar le estaba diciendo felicidad, feliz cumpleaños? Yo no sé lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? A lo mejor, pero yo lo que quería hablar un poco es del tema de que Muñoz está atado a unos intereses militares, ¿verdad? Tiene unas relaciones. Yo no sé por qué le tomaron esa foto en ese momento, si le están de lo que le están dando es diciendo feliz cumpleaños, yo no sé. Pero una sucesión de fotografías de Muñoz junto a militares permiten construir una idea. ¿Verdad? Que es la idea de que Muñoz está aliado a unos intereses. Y yo creo que eso yo lo puedo defender incluso de manera escrita, ¿verdad? La idea de que Muñoz estaba aquí, ¿verdad? Bregando, se puso al servicio de los intereses militares de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por eso Puerto Rico se llenó de bases militares, etcétera, 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 ¿verdad? Y eso lo han trabajado ya historiadores, ¿no? Como la construcción de bases militares y cómo Muñoz, ¿verdad? Permite. Igual, al servicio de esos intereses, ¿verdad? Así que yo con esa sucesión de fotografías estoy tratando de comunicar otra cosa, ¿verdad? Estoy tratando de comunicar esa idea, esa idea. Este, otro ejemplo, en 1950, estoy hablando de los arrestados que fueron arrestados luego de la insurrección nacionalista. Yo pongo un montón de fotos donde no aparecen solo nacionalistas, pongo fichados que dicen, se nota, se puede leer, mira, comunista, comunista, miembro del PIB, líder sindical, ¿verdad? Y a través de esa sucesión de fotografías, el espectador que está atento puede interpretar, pues mira, aquí se arrestó mucha más gente que solo nacionalistas. Aquí parece que los comunistas se fueron enredados, las mujeres, muchas mujeres se fueron enredadas, los pipiolos se fueron enredados, gente que no tuvo nada que ver, ¿verdad? Así que eso está ahí, eso es lo que yo estoy tratando de pretender comunicar eso sin palabras, ¿verdad? Simplemente con una sucesión de imágenes. Este, el tema de las imágenes también es bien interesante porque para mí todos estos newsreels y el hecho de que hoy día ya haya vidas completas grabadas ¿verdad? En imágenes de movimiento, yo creo que enriquece tan brutal, ¿verdad? La biografía. Yo creo que las biografías documentales son a veces mucho más potentes que las biografías escritas por el elemento de que tú puedes ver el carácter, ¿verdad? Por mucho tiempo el objetivo principal de los que escribían biografía era ese intento de retratar el carácter de una persona, ¿no? Y eso viene desde los que pintaban autorretratos, ¿no? Que querían pintar un autorretrato porque querían recoger el alma, el carácter de una persona. Luego los biógrafos, los que escriben biografías se ponen en esa onda también de, ¿verdad? Yo quiero reflejar esta vida en su carácter en este libro. Pues cómo mejor no hacer eso que cuando tú ves tantas, ¿verdad? Imágenes y movimientos de una persona, desde que nació hasta cuando murió, ¿verdad? Y ves cómo se comportaba con sus amigos, con su pareja, ¿verdad? Toda esa vida retratada audiovisualmente, para mí tiene una fuerza brutal, ¿verdad? Y, y, y nada. Pues dicho esto, las semejanzas de la historia y el cine documental, yo creo que la gran diferencia pues es el lenguaje cinematográfico, ¿no? El historiador que quiera hacer cine documental pues tiene que conocer el lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Porque el lenguaje cinematográfico también comunica y ayuda a contar la historia, ¿no? Eso no, para mí eso no hace que haya ficción. El hecho de que yo ponga música, que es uno de los, ¿verdad? Uno de los, parte de ese lenguaje cinematográfico que no tiene la historia escrita, pues, y estoy manipulando los sentimientos con a lo mejor con una música triste en unas partes, una música épica en otras partes, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos 1950, Orlando Santiago, que es el músico de, que hizo la música, a nosotros se nos ocurrió, ¿verdad? Que cada persona iba a tener una música propia. Y, ¿verdad? Y él hizo, cuando salen los guardias, qué sé yo, él hizo como unos violincitos, ¿verdad? Y se va construyendo una narrativa con el uso de la música. Pedro Albizu Campo tiene su música, Ramón Pedrosa tiene su música, etcétera. En el documental que hicimos 9 horas, Dico, Retrato de un Patriota, también, Dico tiene una música, ¿verdad? Unos tonos, ¿verdad? Y se está poniendo la música al servicio de la película y de la narrativa, pero no se cae en la ficción, simplemente es parte de contar algo, pero no se está recurriendo al engaño, simplemente estrategias de persuasión, estrategias de, que están al servicio de la narrativa.
¿verdad? Y ahí está, había uno como historiador documentalista, pues no se tiene que familiarizar con todo esto, con la música, con los sonidos, con música que no tiene que ser necesariamente hecha, ¿verdad? Uno puede, si tú estás haciendo un documental de los 70, pues qué mejor que para hacer un retrato de los 70 que a lo mejor escuchar punk, ¿verdad? O música de Bob Dylan, ¿verdad? Que ayuda a retratar un poco el ambiente, el contexto, ¿verdad? Para los historiadores es bien importante los contextos, pues la música del que se tocaba en la época y lo que se cantaba. Una canción de Bob Dylan nos puede, o otros artistas, un Lou Reed o lo que sea, un David Bowie puede ofrecer un montón, ¿verdad? Para establecer un contexto. Pues obviamente también hay que hablar, uno tiene que estudiar de planos cinematográficos, ¿verdad? Uno puede tirar una entrevista con un contrapicado, un picado, ¿verdad? Y todo va a tener una función. De nuevo, esto no quiere decir que haya ficción, simplemente se está buscando comunicar a través del uso de planos, ¿verdad? La edición, ¿verdad? La dirección de arte, montones de documentales recurren a la dirección de arte, sobre todo con el tema de las recreaciones o las animaciones, ¿no? El tema de los documentales ese es otro debate, el uso de animaciones en documentales históricos, que se está usando un montón, ¿verdad? De nuevo, la animación, nosotros en 1950 utilizamos animación, ¿verdad? Hay una parte que sale unas garras de una águila, sale una águila bien chiquitita, en el 1900 en el 1898, ¿verdad? Que no estamos hablando del imperio, ¿verdad? El imperio estadounidense que está presente sobre Puerto Rico. Y después cuando estamos hablando en el tema de el mundo de la Segunda Guerra Mundial, pues aparece una águila ya mucho más grande, que nos habla un poco de que este imperio ahora es el que manda, ¿verdad? El águila tiene estamos recurriendo a una metáfora, ¿no? Pero estamos diciendo una verdad también, que las artes ¿verdad? Pueden reflejar verdades. ¿Acaso no es una verdad que el imperio estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial no es un imperio mucho más fuerte y más hegemónico que en 1898? ¿Verdad? Pues esa es la idea metafórica que se está representando. Y yo creo que eso es una verdad. ¿Verdad? Y el que quiera discutirla, que la discuta, ¿verdad? Pero eso se está recomunicando a través de una animación. ¿Verdad? Este, las animaciones, las recreaciones, hay un documental buenísimo que se llama The Act of Killing. Es bueno que si les interesa el cine documental sería bien interesante que lo vean y sobre todo para este debate, porque Joshua Oppenheimer lo que hace en el documental es que cuenta la historia del genocidio que ocurrió en Indonesia, si no me equivoco, invitando a los perpetradores del genocidio a que ellos hagan una película sobre cómo ellos llevaron a cabo el genocidio en Indonesia. Y ellos lo hacen, deciden hacer una película en donde los mismos perpetradores, los mismos jefes militares están haciendo una película sobre lo que ellos hicieron, lo más veraz posible. Y Joshua Oppenheimer lo que hace es documentar cómo esa gente está haciendo esa película. ¿Verdad? Y ellos demuestran ahí por qué ellos perseguían a los comunistas, cómo los mataban, su ideología, por qué, ¿verdad? Todo el tema del anticomunismo, ¿verdad? Y se hace un retrato bien interesante de esa historia, de cómo fue ese genocidio y por qué ocurrió, ¿verdad? Y es una forma súper creativa de contar de hacer un documental que yo creo que yo no sé si alguien, bueno, el tema de poner a actuar a gente, ¿verdad? Como lo que les dije de Nanook, ya se había hecho, pero alguien quisiera esto, yo creo que fue bien novedoso para cuando salió The Act of Killing, ¿verdad? Que es una película que se la recomiendo. Este, ¿verdad? El tema de la animación, regresando a las animaciones, cuántas, ¿verdad? Las gráficas, los mapas, las estadísticas, ¿verdad? Todo este recurso visual de gráfico que se utiliza mucho en documentales porque es una forma de simplificar información que puede ser bien compleja, ¿verdad? Y eso son estrategias que también utilizan los economistas, los sociólogos, ¿verdad? Las estadísticas, las gráficas, ¿verdad? Las animaciones gráficas para ayudar a comunicar el discurso y también como elemento de evidencia, ¿no? Una gráfica, una estadística puede ser algo que sustenta tu argumento. Sobre el tema de las recreaciones, que lo dejé un poco de Team Blue Line, que se los mencioné, Errol Morris se recurre a recreaciones y cuando él sacó esa película, mucha gente le dijo, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer recreaciones? Eso no es cine documental, el cine documental no puede hacer recreaciones, ¿verdad? Porque eso es engaño, eso es manipulación, estás tirándote a la ficción. Y, ¿verdad? Porque eso hay que ponerle un contexto de que venía toda la tradición de cinema observacional, cinema verité. Cinema verité y cinema observacional es una tendencia del documental donde la cámara está presente, pero como que no interviene en la realidad, ¿verdad? Trata de grabar todo como si estuviera ocurriendo todo. La realidad está ocurriendo ahí sin intervención, ¿verdad? Y tú estás grabando, ¿verdad? Lo que ocurre. Y no te puedes meter. Entonces, es una recreación que se está acercando a la ficción.
pues eso fue para esos documentalistas conservadores como que es un pecado que Errol Morris hiciera eso. Y Errol Morris lo que dice es que él decidió hacer eso para poner a pensar a la gente, ¿verdad? Como un mecanismo de poner a pensar a la gente en el sentido de que todas las partes recreadas que tú ves en Team Blue Line son basadas en los testimonios contradictorios de los documentos oficiales, ¿no? Y entonces tú te vas dando cuenta de, de lo mal que se investigó, pero también te das cuenta gracias a eso, a través de te das cuenta de cómo los testimonios chocan y gracias a esas recreaciones, ¿no? Y así que en ese sentido la recreación está, ¿verdad? Yo creo que tienen están al servicio de, en cierta manera, de buscar la verdad, de poner a pensar a los espectadores y de, ¿verdad? Que vieran cómo todas estas cosas son contradictorias, ¿no? Así que él repitió el tema de las recreaciones en un documental que está en Netflix, que se llama Wormwood, ¿verdad? Que también él regresa al tema de las recreaciones, pero también es para que uno vea cómo en Wormwood es este hijo que está investigando el asesinato de su padre, que él cree que su padre fue asesinado por la CIA. Entonces, cada tiempo la CIA saca documentos explicando un poco lo que pasó, pero la investigación va cambiando. Como el hijo del que fue asesinado está investigando, pues la investigación va cambiando como a través de los años, ¿no? Entonces, estas recreaciones ayudan a que uno vea cómo van cambiando los testimonios, ¿verdad? Y lo que dice la CIA, lo que dice el hijo de que lo que ha descubierto, ¿verdad? Y te ayuda a visualizar. Así que de nuevo, es un instrumento, no como engaño, es para ayudar a que se entienda la historia, ¿verdad? Otro, sobre la dirección de arte, por ejemplo, y de documentales creativos históricos. Hay un documental que se llama Nanking, que trata de la invasión de Japón a China, en la ciudad de Nanking, ¿verdad? Que allí cometió, fue horrible lo que pasó allí, ¿verdad? Violaciones, matanzas, etcétera. Pues Nanking, el director o la directora de esta película, de este documental, él recurre como la mayoría de la gente ya estaba muerta, no se podían entrevistar, pues él decide poner actores profesionales a actuar, pero todo lo que esos actores profesionales van a decir estén basados en diarios y testimonios reales, ¿verdad? Pero entonces pone actores profesionales y los viste bien parecidos a los que dejaron esos diarios, esos testimonios, que han dejado fotografías también, así que uno puede imitar, mira cómo se vestían, etcétera. Así que ahí hay dirección de arte, tú estás escogiendo una vestimenta, etcétera, para ayudar a contar la historia, ¿verdad? Que de eso se trata la dirección de arte, poner la materia, todo lo material al servicio y los colores, etcétera, al servicio de que la historia se entienda mejor o que la historia lleve a otro nivel, ¿no? Esto es parte de, de la dirección de arte. El punto es que los historiadores pues tienen que, ¿no? Tienen que conocer todo este lenguaje historiográfico si quieren ingresar al mundo de la ficción, digo, al mundo del cine documental, ¿no? Porque a pesar de que hay tantas semejanzas, pues hay unas formas de contar que no son las mismas, ¿verdad? Y yo creo que por eso hay que perderle miedo un poco al cine, y yo creo que los historiadores cada vez más debemos estar, ¿verdad? Ingresar y adentrarnos al mundo del cine documental, porque para que no ocurran, pues todo lo que está pasando, ¿no? Documentales apologéticos, documentales de propaganda, documentales estúpidos como los de ponen History Channel de noche, ¿no? Que allá hay memes de eso, de que ponen que los aliens son los que crearon las pirámides y las de Egipto y todas esas estupideces, ¿no? Que para colmo son súper racistas, ¿no? Porque los griegos y los romanos nunca reciben ayuda, siempre, ¿verdad? Los blancos. Los que reciben son los más, ayuda son los no blancos, ¿no? Los mayas, los incas, los egipcios, ¿no? Ese tipo documental este, yo me imagino que los que lo realizan son falsos, pero lamentablemente no se dan cuenta ni que lo racistas que son. Pero mucha gente se los cree, eso es lo triste, ¿no? Pues yo creo que los cineastas, los historiadores debemos cada vez más ir ingresando, ¿no? Como consultores, como productores, como directores, como guionistas, ¿verdad? Ir perdiéndole miedo a acercarnos a ese mundo, siempre entendiendo pues, que tenemos que aprender sobre el lenguaje cinematográfico, ¿no? Obviamente el documental y la historia pues tienen unos límites y la historia escrita tiene unos conflictos, ¿no? El documental siempre va a tener que recurrir a la simplificación, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, a menos que tenga tanto dinero como Ken Burns, que saca una serie larguísima, ¿no? De 10 episodios, 11. Y como quiera, yo creo que nunca va a hacerle justicia a un libro. ¿No? Pues el libro permite tú profundizar más, permite notas al calce, ¿verdad? Que eso es un debate que hacer. Muchos documentalistas históricos están planteando que se deben hacer páginas web, ¿no? Donde ahí uno sube las notas al cárcel.
O al final en los créditos, ¿no? Poner dónde sacaste la información, todos los documentos que citaste, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso se resuelve sencillamente. Cada tema trabajado, documental histórico, debe sacar un libro escrito, ¿verdad? Eso es lo que yo pretendo hacer ahora publicando el libro Pedro Albizu Campo y la Insurrección Nacionalista, que es el tomo uno de dos, pero que sirve como complemento, ¿no? De la película. Este, los recursos económicos, ¿no? Hacer los documentales caros. eh, escribir un libro también, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de nosotros que escribimos libros no estamos esperando dinero a cambio, ni se venden los libros, ¿verdad? Ni, ni esperamos, no lo hacemos buscando volvernos ricos, qué rayo. Este, pero sí, cine documental por lo general requiere dinero y requiere un equipo, ¿no? Requiere cámaras, requiere edición, equipos de edición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de nuevo, la complementación, que ya lo están haciendo muchos cineastas, como Karen Burns cada vez que saca un documental, pues casi siempre también viene un libro, ¿verdad? Que acompaña al documental. Sí, yo creo que en ese intento ¿verdad? De donde están las fallas de un, de uno de los géneros, pues está el complemento del otro, ¿verdad? El libro escrito, pues muchas veces no ves el testimonio, no ves a una persona que te pueda hacer llorar, que te puede conmover con su testimonio, ¿verdad? Yo pongo una cita de alguien en un libro y leer la cita a lo mejor no me conmueve, pero lo veo a él explicándolo y lo veo con los ojos llorosos, ¿verdad? Y posiblemente eso me genera ¿verdad? Me provoca unos sentimientos que se pueden perder en la historia escrita, ¿verdad? Así que yo creo que los dos deben ayudarse y deben complementarse. Y nada, yo creo que con esto, ¿verdad? Esto es un tema para un curso de meses, de citas de documentales, pero yo creo que con esto doy una idea general de lo que yo he estado ensayando y pensando. Es un tema, ¿verdad? Es un ensayo, estoy ensayando porque hay mucho que me falta por leer, libros que han seguido apareciendo, pero es un tema que me interesa mucho, que en algún momento quisiera ampliar más, ¿verdad? Porque yo lo que saqué es un articulito que debe tener como 20 páginas, no sé, pero hay mucho más que decir. Así que nada, gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, pues bienvenida sea. Muchísimas gracias al doctor José Manuel Dávila Marichal por su presentación. Fascinante la relación entre el documental, la historia, inclusive la misma literatura, como en algunas ocasiones planteó. Maravilloso, sinceramente Gracias. maravilloso. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boulder para la que administre la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que pueden hacerlas a través del chat y la compañera la recoge o pueden alzar la manito y dialogar directamente con el compañero en vivo. Magali Sintron Boler. Muchas gracias, doctor Dávila Marichal, por su exposición. Gracias a Eh, ustedes. Vamos a comenzar con una pregunta que formula digo ahora, la ilustradora, pintora y cineasta puertorriqueña Poli Marichal. Dice la pregunta: ¿cómo hacer cine documental ha ampliado su entendimiento de su rol como historiador? Oca, pues saludos. Esa que hizo la pregunta es mi tía, así que saludos, Titi. Sí lo Gracias por sabía, la pero pregunta. bueno. De hecho, Titi hizo la águila que yo estaba hablando ahorita, Poli Marichal la hizo. Las animaciones de mis dos documentales. Ella es la responsable de verdad, de que sea tan bonito todo. Cómo el cine documental, perdona, me amplía mi trabajo como historiador. Repito ahora, perdón. Sí, sí, perdona, es que como me puse a hablar ¿Cómo hacer cine documental ha ampliado el entendimiento de su rol como historiador? Yo creo que gracias al cine documental es que yo me di cuenta, ¿verdad? Porque de nuevo, a los historiadores no, como decíamos, pico en la cita que yo leí, los historiadores cuando estamos en escuelas graduadas, pues se enfatiza mucho en el tema de la investigación, pero no tanto de la redacción. ¿Verdad? Pero para hacer documental, yo me puse más en modo de cómo yo cuento esto de la manera más interesante posible. Y cuando yo escribía, yo no estaba en ese modo, ¿verdad? Cuando escribo historia escrita, yo no estaba en ese modo de cómo yo escribo esto bien cool, ¿verdad? En documental me puso en ese mindset de cómo yo hago una estructura que sea, ¿verdad?
que sean más conmovedoras, que sea más cool para, ¿verdad? Que impacta, ¿verdad? Casi siempre las películas, por ejemplo, las películas casi todas pueden empezar con algo, ¿verdad? Que atrape al espectador, ¿verdad? Para que lo tengas amarrado desde el principio. Y en el cine se enfatiza mucho eso, pero en la academia histórica no se enfatiza mucho en eso, ¿verdad? Así que ponerme en ese mindset de, es lo más que yo creo que yo he aprendido de la historia y que creo, quiero aplicarlo ahora a la historia escrita, ¿verdad? Y eso es un debate que se está generando mucho. Hay un historiador que yo sigo mucho en las redes, que es Julián Casanova, que ha venido aquí a la Yupi a hablar, ¿verdad? Y él habla mucho de la importancia de escribir bien, ¿verdad? Y que escribir bien no tiene que ser que esto sea literatura, que simplemente escribir bien, ¿verdad? Y que escribir de manera que apele, que entretenga, que uno no se aburra, etcétera, 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 ¿verdad? Escoger palabras, ¿verdad? Tener ese mindset de cómo hago esto más interesante. Y, y yo creo que eso es lo más que me ha puesto, ¿verdad? Ese interés por contar algo de manera cool, pues yo creo que es lo más que he aprendido, he tomado del cine. Muchas gracias por su respuesta. Como es nuestra costumbre, siempre que alguien formula una pregunta o un comentario, una vez que termina el ponente de dar su respuesta, pues le damos la oportunidad, si la persona que formuló originalmente la pregunta desea reaccionar, le damos la oportunidad de que lo haga directo al micrófono. Así que a Poli Marichal, si desea reaccionar a lo que ha dicho el doctor Marichal, pues este es el momento. Mm, Parece que no. Y los respetamos, no hay ningún problema con eso. Continuamos entonces con, hay un par de comentarios bastante extensos. Voy con el primero, del profesor Pedro Rosario. Dice, en calidad de escéptico, he tenido un serio problema con los documentales en cuanto al afán de lucro, de propaganda o de reconocimiento, o las tres, detrás de muchos de ellos. A nivel popular, se quiere proponer una perspectiva que busca ser legitimada por los historiadores, pero muchas veces se modifica lo que realmente sostienen o sencillamente los censuran. También eso ocurre con documentales en torno a las alegaciones en el ámbito científico. Debido a que los documentales se presentan mediante recreaciones, muchas veces de manera muy bien presentada visualmente y atractiva, persuaden al público muy efectivamente a esas perspectivas equivocadas. Para mi sorpresa, entre los persuadidos a veces encuentro a académicos que deberían saber mejor, perdón. Lo digo porque los historiadores no deben subestimar el poder visual que tienen los documentales. Ahí termina ese primer comentario. No sé si usted desea reaccionar de alguna manera a esto, doctor Dávila Marichal, porque Pero ya... el el pro- comentario que lo que sigue es también de Pedro. sí, Ah, pues sí, pues, si sí, puedes continuar. Sí, sí, ok. estoy Pues apuntando aquí. perfecto. El próximo comentario del profesor Rosario es, desde la filosofía no se puede sostener que la historia o en cualquier otra ciencia la idea de alcanzar la verdad absoluta. Desde la filosofía no se puede sostener que la historia o en cualquier otra ciencia la idea de alcanzar una verdad absoluta, pero sí se sostiene la noción de verosimilitud, y la modalidad de la historia es la verosimilitud histórica, con la que se estipulan unos criterios para saber cuáles de las hipótesis históricas parecen ser más cercanas a lo realmente acontecido que otras. Ahí termina el comentario. Ok, voy a empezar por el final. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Desde la filosofía, ¿verdad? Y desde varias escuelas de pensamiento materialistas, que son las que yo sigo, como los que yo estudio, como Bunge o la escuela filosófica del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, etcétera, y otras posiciones, ¿verdad? Se considera a la historia como una ciencia humana o ciencia práctica, como en el caso de Bunge, ¿verdad? Donde la historia no es objetiva y total, ¿no? Solo pueden crear las matemáticas y la ciencia, ¿verdad? Y otro tipo de ciencias. Aquí, y como dice Pedro, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? La idea de verosimilitud, la idea de y verdades
parciales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese ejercicio, ¿verdad? Se puede hacer a través del cine documental, siempre que el argumento esté construido en base a evidencia, ¿verdad? De las diversas evidencias que tenemos los historiadores. Pero la verdad absoluta total, ¿verdad? El teorema de Pitágoras no lo vamos a hacer nosotros. Este, en cuanto al tema de la propaganda, las productoras, sí, ¿verdad? Hay muchos historiadores que han tenido muchos problemas a la hora de hacer documentales históricos porque quien da el dinero, ¿verdad? Y el cine requiere dinero, quien da el dinero posiblemente tenga una agenda. Y a pesar de que supuestamente te iban a dar una libertad, pues no la tiene, al fin y al cabo quieren censurar, ¿verdad? El que da el dinero tiene un poder brutal en el proyecto. Y eso ha pasado, ¿verdad? Este, que censuran, ¿verdad? Y termina siendo propaganda, ¿verdad? El argumento termina siendo, estando al servicio de alguien, ¿verdad? Y sé de historiadores documentalistas que han sido censurados, o historiadores que están como consultores y se salen de los proyectos porque dicen, espérate, yo no quiero estar en esto porque esto va para otra cosa, por otro lado, ¿verdad? Se están dando cuenta del tema de que esto va a terminar siendo una apología, esto va a terminar siendo propaganda. Y aquí pues el problema es, exacto, quién es el productor, quién es, ¿verdad? A mí me han ofrecido proyectos que yo no he aceptado por ese mismo, porque sé que voy a tener unas ataduras a un discurso, a un relato, a una idea que los que tienen el dinero y los que están dando el dinero quieren que se cuente esto, ¿verdad? Y yo no me voy a prestar para eso, ¿verdad? Pero hay historiadores, documentalistas que se prestan, ¿verdad? Por cuestión del dinero. Ahí entra, pues, ¿verdad? Tu posicionamiento ético, ¿verdad? Etcétera. Pero igual en la historia se da, ¿no? Hay historias por encargo. Como se le están pagando para escribir un libro, pues el que está pagando tiene mucho que ver en el producto final, ¿no? De hecho, Pedro tiene una reflexión. Pedro, saludos, Pedro, que no te he saludado. El profesor Pedro, filósofo, tiene un artículo bien interesante que tiene que ver mucho con el tema que hemos estado trabajando, del tema de la memoria y el testimonio orales, ¿no? Creo que se llamaba Memoria como de historia como memoria de la humanidad, algo así, que es en dos partes. Tiene la parte uno, que él hace toda una reflexión de cómo trabaja la memoria, ¿verdad? Y los olvidos y cómo el cerebro, ¿verdad? Y cómo la mente rellena los vacíos ¿verdad? Bien de lo que dicen las neurociencias con el tema de la memoria, y después una parte 2 donde él justifica que la historia debe ser la memoria de la humanidad. Que todo eso también se puede utilizar, ¿verdad? Para entender los problemas los problemas y los pros y contras, ¿no? Del tema de la historia oral. Este, y sí, ¿verdad? El documental no debe depender solo en la retórica, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando muchas veces el cineasta que hace documental histórico no ha estudiado historia, pues puede caer en la propaganda, puede caer en la retórica, ¿verdad? Y, y por eso yo creo que debe haber formación de historiadores, ¿verdad? Trabajando, no debemos darle ese mundo a simplemente a los cineastas, que no tienen, ¿verdad? La instrucción de la teoría, la metodología, la filosofía de la historia, etcétera, y todos estos debates no los dominan. Y pueden terminar haciendo, pues, chapucería o caer en simplemente tratar de convencer o malas investigaciones, ¿no? Y propaganda, que es lo más que se hace, y apologías. Yo creo que contra eso, pues hay que, el hecho de que el historiador esté metido en ese mundo, pues puede ayudar a que, aunque siempre van a ser utilizados, ¿no? Los poderosos, ¿verdad? El poder y las instituciones siempre van a utilizar este recurso del documental para hacer propaganda o apología, ¿no? Pero entonces también nosotros tendríamos el arma para triturar esos mitos, que es una parte de la función del historiador, ¿no? De triturar mitos, triturar las ideologías. Como la filosofía debe triturar las ideologías y los mitos, pues el historiador también tiene que estar, tiene que asumir esa posición. Muchas gracias por su respuesta. Aclara en el chat el profesor Rosario, que se llama el escrito al que hizo alusión el doctor Dávila Marichal, se titula La historia como memoria de la humanidad. Ahí está, ese mismo, tremendo artículo. Profesor Pedro Rosario, ¿usted desea reaccionar a la respuesta que le ha dado el doctor Dávila Marichal? Dice que está satisfecho con su reacción. Ok.
súper. Quiero aclarar también que Poli Marichal dejó escrito que no se pudo conectar por audio, pero que le gustó mucho la respuesta que recibió. Súper. Entonces, como es costumbre ya del centro, en estas charlas damos la oportunidad que cualquier persona que esté en Zoom, que desee formular una pregunta o un comentario directamente al micrófono, lo pueda hacer. Este es el momento. Vamos a esperar un segundito más a ver si hay alguien que dice yo. Sí. Josué Camaño del Centro de Investigaciones Históricas ha solicitado un turno. Adelante, Josué. Eh, la pregunta es sencilla. Hablaste de que vas a sacar el libro en dos volúmenes con relación al documental del 50, ¿verdad? De la Revolución. ¿En qué medida? Porque vi el documental fabuloso, ¿verdad? Pero que no entiendo bien. El libro es una historia que vas a hacer, ¿verdad? Sobre la Revolución del 50 o es un tipo de complemento narrativo al documental. O sea, ¿cuál es la relación documental, el libro que estás haciendo? O si el libro es una historia, ¿verdad? Que estás haciendo per se. Sí, el libro básicamente es la historia de la insurrección, hecha escrita en el film, ¿verdad? Pero que se complementa con el documental, ¿verdad? Porque tú ves el documental y ves el libro y obviamente el libro permite, como dije, el libro tiene como 600 páginas, ¿viste? No sé como cuando lo saquen, es el tomo uno, pero obviamente permite ¿verdad? Profundizar mucho más, argumentar un montón de ideas, ¿no? Que no se permiten en el documental, pues tiene unos límites de tiempo. En el documental hay que simplificar y sintetizar de la mejor manera posible, ¿verdad? Cumpliendo, reflejar unas ideas y, y unas tesis. Pero ¿verdad? En el libro eh, no se enfrentan, no hay interpretaciones que choquen, ¿verdad? De hecho, el libro lo que haría más bien es sustentar mejor aún lo que yo estoy planteando en el documental. Eh, pero sí, es un libro escrito, pensado, no es como que llevé todo lo que sale en el documental, pues ahora está escrito y tú lo puedes leer en vez de ver el documental. No, es otra nueva investigación, mucha más amplia, con muchas más fuentes, ¿verdad? Eh, a eso, ¿verdad? Eso es. No sé si me contesté. Sí, totalmente. Sí, quería saber eso, ¿verdad? Es una historia Ah, formal, ¿verdad? Sobre. exacto, exacto. Perfecto, fabuloso, fabuloso. Gracias. ¿Seguro? ¿Alguien más que desee preguntar o comentar? Vamos a esperar un segundo por si alguien más dice yo. ¿Hay algo en el chat? Denme un segundito. Sí, sí, adelante, profesor Pedro Rosario. Puede encender el micrófono y dirigirse al ponente. Adelante, por favor. Saludos, José. Me alegro Saludos, verte. Pedro. Igualmente, Espero que, espero que se me escuche bien. te escucho. Sí, en cuanto a la idea de libros como complemento de documentales, esto yo lo he visto en la BBC, por ejemplo. El comediante Terry Jones, una de las cosas que le gustaba hacer era hacer documentales sobre la Edad Media y sobre Roma y sobre varios periodos históricos. Entonces él, ¿verdad? Lo hacía la docuserie en la BBC, pero entonces cada vez que lanzaba ese tipo de docuserie, publicaba un libro. Y entonces en el libro aparece la información mucha más extensa, mucho más concisa, además de las fuentes. O sea que esa idea se ha hecho y creo que para propósitos de crear más documentales históricos me parece fantástico. O sea, ese era el comentario que yo quería lanzar porque el documental puede ser muy valioso si se hace bien, si se hace en serio y si quieres complementar con, ¿verdad?, las fuentes o conocer más sobre el asunto, investigar. Un libro puede complementar muy bien, ¿verdad?, un documental. Se ha hecho con un portal de internet también, se puede Ujú. hacer. O sea que me parece muy fabulosa la idea.
Sí, sí, y yo creo que a mí ¿verdad? Para mí el libro siempre va a ganar la guerra, para mí, ¿verdad? Porque te permite mucha más extensión y más reflexión, etcétera, 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 ¿verdad? Y yo creo que al tener el documental, pues uno cree que la gente que ve el documental pues le va a interesar el libro y van a querer leer, ¿verdad? Bueno, esa es la esperanza, ¿verdad? Y así que a la vez es como una defensa es como es una búsqueda que invitar a ahora ver el libro, por favor, lee el libro, léenos, ¿verdad? Que ese también es parte pero sí, ¿verdad? Montones de otros historiadores lo han hecho, esto no es nuevo, Cambridge lo hace, creo que se llama Mary Bird, la historiadora del Imperio Romano. Ella saca documentales del Imperio Romano y es bien participativo, ella sale como presentador y te lleva a las ruinas y te lleva a la tumba o te lleva al lugar, ¿verdad? Tú la ves moviéndose a través de la, de la, de los monumentos históricos y luego ella saca sus libros también, ¿verdad? Pero sí, también es parte de atraer al mundo del libro, utilizar el documental como una forma de, de pescar, ¿verdad? Y atraerlos al libro. El profesor Rosario indica en el chat que sí, que es Mary Bird quien ha hecho, ¿verdad? Lo que indica el doctor Dávila Marichal. Gracias, gracias. Sí, y qué bueno que me corrigen, ¿verdad? Porque a veces mi mente digo los nombres como no son, en los libros con los títulos diferentes, ¿verdad? Y- pero nada, oíste bien. Puede ser difícil también recordar tanto nombre y tanto título, ¿verdad? Yo como bibliotecaria, pues me sucede en ocasiones, así que realmente no es culpa, ¿verdad? Suya que de momento confunda un nombre o alguna cosa de esas, ¿ok? Bueno, Vale, gracias. eh, vamos entonces a dar por finalizada la sección de preguntas y comentarios. Antes, pues quiero, como siempre, dar las gracias al distinguido ponente que hemos tenido hoy, el doctor José Manuel Dávila Marichal, al público, tanto el que está en Facebook como el que nos acompañó a través de Zoom, a mis compañeros que hacen posible esto, que son pues, esencialmente el equipo de trabajo del centro para este tipo de actividad, son Josué Camaño, Carmen Oribe y esta servidora. Así que damos por finalizada, siempre obviamente en comunicación con el director del Departamento del Centro de Investigación Histórica, el doctor Marcial Ocasio. Damos por finalizada la sesión de preguntas y comentarios y pasamos con Josué para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali. Antes de ir finalizando, quisiera nuevamente agradecerle al doctor José Manuel Dávila Marichal por tan fascinante presentación y dejarle este momento por si quiere decir algunas palabras finales, redondear. No, darle las gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación y por permitirme aquí compartir con colegas, etcétera. Y nada, muchas gracias a todos los que se escucharon. Agradecido, agradecido. Muchísimas gracias, profesor. Ahora, antes de despedirnos, nuestro agradecimiento a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma Zoom a este espacio virtual y también nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que se conectaron a través del Facebook Live del Centro de Investigación Histórica y Universidad de Puerto Rico y nuestro agradecimiento a las más de 36 organizaciones culturales, académicas, sociales que también retransmitieron en vivo esta actividad tanto en Puerto Rico, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y España. A todos ellos, como siempre, muchas gracias desde el Centro de Investigaciones Históricas. Ahora, quiero recordar que el ciclo de charlas septiembre-noviembre 2024 organizado por el Centro de Investigación Histórica bajo el lema La historia y la literatura como fuente de investigación para el cine y el teatro en Puerto Rico continúa la próxima semana, viernes 1 de noviembre, cuando tendremos con nosotros al doctor Miguel Ángel Náter Maldonado, director del seminario Federico de Onís de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, UPR, quien nos presentará su conferencia titulada La representación de los compontes en el héroe civil, una obra dramática de Rafael Martínez Álvarez de 1931. Esto es el próximo viernes 1 de noviembre a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Sin más, de parte del director Marcial Ocasio Meléndez, del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas y del personal que labora en esta unidad, pues a todos y a todas, muy buenas tardes y hasta la próxima. Terminamos con la conexión. Chao. Buenas.